Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de escuela bíblica virtual de COC. Preparémonos con nuestros corazones dispuestos, con nuestra Biblia abierta, con nuestro material para tomar notas y sin más demos inicio a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Dios, y te damos las gracias por la oportunidad de conocerte cada día más a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que esa verdad guíe nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos en Mateo 12, 9 al 14. Ya habíamos comenzado a considerar este texto y vamos a retomarlo para continuar donde nos quedamos. Dice así la palabra de Dios. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Ya habíamos comenzado a considerar este pasaje, como decíamos, habíamos considerado el tema de la pregunta de los fariseos a Jesús de si era lícito sanar y ahora vamos a ver la respuesta que Jesús les da acerca de esta pregunta de si es lícito sanar en el día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Fíjate, según Marcos 3:3 y Lucas 6:8, Jesús pidió al hombre que se levantara y se pusiera en medio. Fíjate cómo lo dice Marcos 3:3. Dijo al hombre, levántate y ponte en medio. Y Lucas 6:8 lo describe así. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Levántate, ponte en medio, dijo al hombre. De tal manera que Jesús hace que el hombre que probablemente estaba sentado ahí en un rincón, sea puesto delante de todos para hacer más visible lo que estos fariseos estaban pidiendo, si era lícito o no sanar a este hombre siendo día de reposo. Y como ves, allí Jesús dice que conocía los pensamientos de ellos. Él sabía lo que estaban tramando, de tal manera que no era que él se estaba dejando engañar por ellos. Sabía que estaban tramando una trampa, como decimos, para hacerle, para acusarle de violar el día de reposo. Ahora, Jesús le responde con una pregunta, fíjate, él no le responde directamente porque él sabía cómo tratar con estas personas. Y es que Jesús muchas veces, si tú te fijas en su ministerio, cuando interactuaba aún con sus discípulos o también con los fariseos, los escribas y demás, muchas veces en lugar de responder directamente a las preguntas, él respondía con otra pregunta para que la misma persona elaborara y fuera aflorando la verdad y él finalmente daba la conclusión certera. Eso es lo que llaman el método socrático por Sócrates, que se dice que cuando sus discípulos le preguntaban algo, él les lanzaba otra pregunta para hacer que ellos mismos fueran llegando a las conclusiones. Y ese método era muy utilizado por Jesús. Y en aquel tiempo parece que no se consideraba malo rescatar en día de reposo a una oveja que cayese en un hoyo. De hecho, hay textos como Deuteronomio 22:4 y Proverbios 12:10 que parecen indicar esta posibilidad. Dice Deuteronomio 22:4, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y Proverbio 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Es una crueldad contra los animales no ayudarlos cuando están en una situación de peligro, de daño, etcétera. Así que en este caso, Dios le está mostrando a través de su palabra que Él no aprueba la crueldad animal. Dios no aprueba esa actitud de hacerle daño a los animales.
Y aquí Jesús lo dice y realmente ellos entienden que eso estaba bien hacerlo, o sea, ayudar a una oveja en un día de reposo. Entonces él dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Lo ves? Un hombre es más valioso que cualquier animal ante los ojos de Dios. No es que los animales no valgan, no es que los animales puedas hacer con ellos lo que se te ocurra. Dios, como ven, tiene aún para los animales misericordia a su manera. Es decir, no aprueba el maltrato animal. Pero más valioso que cualquier animal es la vida humana. Mateo 6:26, ya esos son textos leídos. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y en Mateo 10:29 al 31 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, Dios ha dejado bien claro en su palabra que cualquier vida humana vale más que cualquier animal. Y si se permite hacer bien a un animal en el día de reposo, con mayor razón es correcto hacerlo por un hombre que es hecho a la imagen de Dios. La conclusión es evidente. Y por eso entonces, como decimos, Jesús saca la respuesta por medio de preguntas a estas personas y para el pueblo que estaba alrededor, porque a lo mejor los fariseos no iban a querer aceptar la verdad por más que se la mostrasen, pero quien es sensible a la palabra de Dios va a reconocer la verdad. Ahora, aprovechemos aquí y comentemos algo. Hay personas hoy en día, los ecologistas, que luchan por los derechos de los animales, pero ni se preocupan por la muerte de muchísimos bebés que son abortados día a día. Prácticamente en el mundo entero, millones de bebés se abortan todos los años. Vidas humanas que se pierden y que hay personas luchando por las vidas del hijo de la foca, por el hijo de la ballena, y no se preocupan por el hijo de una madre que es abortado. Realmente tenemos que tener proporciones. Sí, nos importan los animales, decimos no al maltrato animal, pero tenemos que tener todavía más amor por la vida humana. El ser humano es hecho a la imagen de Dios y por tanto vale mucho más que cualquier vida animal. Hay personas que sí, que tienen mascotas y que bien por ello y todo lo demás, pero jamás podrá ser puesto un animal por encima de un ser humano. Y Dios lo deja muy claro y Jesús aquí lo pone muy patente. Por consiguiente, dice Jesús, es lícito hacer el bien en los días de reposo. La conclusión es más que obvia, pero fíjate, según Marcos 3, 4 al 5 y Lucas 6, 10, Jesús esperó que ellos respondieran, que los fariseos respondieran, y hasta incluso se entristeció y se enojó por la dureza de sus corazones, que por no perder una controversia, preferían callar antes que admitir que era correcto hacer el bien al prójimo. Fíjate qué duro el corazón de estas personas. Eso está en Marcos 3, 4 al 5, donde dice que entonces mirándolos, bueno, dicen en el verso 4, pero ellos callaban, de Marcos 3, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. Entonces, ¿ves? Jesús les dio la oportunidad que respondieran, pero se puso triste y hasta se enojó de lo duro que era ese corazón, que no se atrevían a responder, porque si decían que sí era lícito, perdían la controversia. Si decían que no, iban a quedar mal delante del pueblo, que no aceptaban que se hiciera el bien por el prójimo en ese día de reposo. Los fariseos no responden, pues con cualquier respuesta que den, quedará mal ante el pueblo, es evidente. Ahora, fíjate que la respuesta que dice Jesús, él declara, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Él no dice, es lícito sanar, para que no lo cogieran con sus propias palabras y lo acusaran de que estaba sanando en día de reposo. Él dijo, hacer el bien. Y obviamente hacer el bien es hacer el bien y no necesariamente limitarse a sanar. Y eso evita darles a ellos, a los fariseos, argumentos para acusarles. Pero al hacer esta afirmación, hizo una afirmación aún más abarcadora, porque no solamente sanar, sino cualquier tipo de bien. No importa que sea día de reposo, no importa que sea sábado, domingo, lunes,
en cualquier día de la semana, no importa la celebración que sea, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, cada día de la vida es correcto hacer el bien. Eso no tiene límites por más mandatos de día de reposo o días de guardar que alguien quiera establecer. No solo no es prohibido, fíjate que Jesús prácticamente le dio la vuelta al argumento de los fariseos. ¿Era prohibido esto? Él dice, lo que da a entender Jesús es que no solo no es prohibido, sino que hacer el bien es lo que se debe hacer, sin importar que sea día de reposo. Y no hacerlo es lo que estaría mal. Sin importar las consideraciones religiosas, siempre será correcto hacer el bien a los demás. Eso debemos dejarlo bien claro y no hay mandato religioso que pueda ir contra esa verdad divina. Dice que entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. De tal manera que el milagro fue hecho delante de todos. Jesús, fíjate que Jesús solo dio la orden, Jesús ni siquiera lo tocó, porque podían acusarlo, mira, está actuando, está moviendo las manos, está levantándolo, está, qué sé yo. No, Jesús solamente habló. Hablar no es trabajar, no estaba en ninguno de los 39 acápites que tenían los rabinos de que era un trabajo y por lo tanto se debería evitar en el día de reposo, no estaba el hablar. Y Jesús solamente habló, ni siquiera lo tocó. Y le dijo, extiende tu mano. Así que si vamos a verlo literalmente, él no podía ser acusado de haber trabajado el día de reposo. Ahora bien, el hombre obedeció y obedeció evidentemente en fe, porque pues él pudo haber dicho en su corazón, ¿cómo voy a extender esta mano que la tengo tullida desde hace no sé cuántos años? ¿Cómo se le ocurre a él que haga tal cosa? No, él sencillamente creyó en que Jesús tenía el poder, que si él decía, extiéndala, la extiendo. Ante la palabra del Señor, él tuvo fe y actuó. Y fíjate que la descripción que hace Mateo y que es traducida aquí en el griego, que Jesús dijo a aquel hombre, eso está en el modo imperativo, es decir, que prácticamente le ordenó, como cuando un general ordena a un soldado haga tal cosa. De tal manera que ahí se ve cómo el Señor con su palabra decreta y dictamina, y si el hombre responde en fe, se da el milagro. De hecho, la curación fue instantánea y completa. Y es que nuestra respuesta en fe a la palabra del Señor es importante. El Señor actúa bendiciéndonos con su palabra que está escrita en la Biblia. En un momento dado se declara desde el púlpito, alguien nos cita un versículo, alguien nos da una palabra de parte de Dios inspirado por el Espíritu Santo, pero nuestra respuesta en fe a esa palabra de Dios va a poner esa palabra en acción en nuestras vidas. Si nosotros nos quedamos sentados y no le creemos al Señor y a su palabra, nada va a poder suceder en nosotros. Y a veces sí, a veces esa palabra de Dios puede sonar para nosotros, puede sonar algo imposible, como pudo haber sonado para este hombre que tenía años quizás con esa mano anquilosada, poderla mover. Pero si es Dios quien lo dice, podemos creerle, como este hombre le creyó a Jesús y pudo extender su mano y le fue restaurada. Dice Agustín, uno de los padres de la iglesia, de la patrística, dice Agustín, Dios no manda imposibles. Oye bien, Dios no manda imposibles, sino que al mandar nos instruye a que hagamos lo que podamos, a que pidamos gracia para lo que no podemos y con su gracia nos ayuda para que podamos. Voy a repetirlo. Dios no manda imposibles, sino que al mandar nos instruye a que hagamos lo que podamos, a que pidamos gracia para lo que no podemos y con su gracia nos ayuda para que podamos. ¿Lo ves? Necesitamos fe para creer, y si sabemos que aquello que el Señor pone delante de nosotros está más allá de nuestra fuerza, pedir esa gracia de Dios para que podamos lograrlo, porque Él tiene y puede hacerlo a favor nuestro.
cuentan una anécdota de una viejecita creyente que era una mujer de mucha fe y que un burlador de esos que andan por ahí le preguntó para tentarla. Le preguntó este burlador a la viejecita, si Dios le mandara meter la cabeza en la pared, ¿también lo haría usted? Dicen que la respuesta de la viejecita fue, sí, señor, contestó ella. Mi obligación sería meter la cabeza y la de Dios hacer el agujero. Así es, porque si Dios te manda a hacer algo y es de Dios, créeme que Él va a poner las circunstancias pata para arriba, pero de alguna manera va a hacer que aquello ocurra. Fíjate que Jesús a aquel hombre le devolvió la salud, ciertamente la salud física, pero no solamente la salud física, sino que al tener este hombre la mano ahora con capacidad de moverla, ahora podía trabajar, así que también le devolvió el trabajo para ganarse la vida. Y al devolverle el trabajo para ganarse la vida, le devolvió también la dignidad, porque ahora no tenía que mendigar, sino que tenía cómo ganarse la vida por sí mismo. Y es que así nos restaura Jesús, completamente, no solamente un pedacito. A este hombre le dio la salud, el trabajo, la dignidad, completo, completo es el trabajo del Señor en nuestras vidas. Y dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjate qué terrible. En lugar de creer en Jesús y alabar a Dios ante este milagro, oye, pero es que hay que ser cerrado de corazón, ¿ah? Fíjate lo que ocurre delante de sus ojos. El hombre que posiblemente ellos mismos habían traído y sabían de lo que padecía y de ante sus ojos es curado, ni siquiera, gloria a Dios, ni siquiera hay algo que este hombre tiene, a lo mejor sí es el Mesías. Bueno, a lo mejor uno entre ellos por ahí comenzó a creer, no sabemos. Pero en lugar de creer, le dice la palabra que comenzaron a conspirar, redoblaron en realidad su oposición a Jesús. Y fíjate que en ese momento ellos pensaban hacer mal contra Jesús. Tuvieron consejo para destruirle, dice la palabra de Dios. Pero en ese momento no podían hacerlo porque dos cosas se lo impedían. Número uno, el gobierno romano. El gobierno romano no permitía que los pueblos que ellos sometían tuvieran en sus manos la pena de muerte. Ellos permitían hasta cierto grado que los pueblos sometidos se autogobernasen, siempre bajo su supervisión, pero había una pena que ellos se reservaban, los romanos, que era la pena de muerte. Lo puedes leer, por ejemplo, en Juan 18:31, cuando llegaron los principales ante Pilatos a pedirle que condenara a Jesús, les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, porque ellos querían que fuera condenado a muerte, pero los romanos no permitían en ese tiempo que los judíos ni ningún otro pueblo conquistado ejerciera la pena de muerte. Así que el gobierno romano le impedía a estos fariseos cumplir su propósito en este momento. Y lo otro, muy importante, el pueblo, porque estaban viendo a Jesús actuar, estaban creyendo que era el Mesías y que probablemente si ellos se levantaban en ese momento a apresarlo, a llevarlo ante el Sanedrín y demás, el pueblo se iba a levantar en su contra. Así que por ese motivo, en este momento, a pesar que querían destruir a Jesús, no podían hacerlo. Ahora, aquí Marcos 3:6, en este mismo texto que Mateo dice que ellos tuvieron consejo para destruir a Jesús, Marcos 3:6 dice que comenzaron a conspirar con los herodianos en contra de Jesús. Lo puedes leer en Marcos 3:6 donde dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjate qué tremendo, porque los herodianos eran una facción totalmente opuesta a los fariseos. Los fariseos eran una facción judía religiosa, pero con una posición política muy definida. Eran totalmente contrarios a los romanos. Para ellos esos eran unos usurpadores que estaban pisando tierra santa. El deseo de los fariseos era que, y de hecho los fariseos surgen como una sucesión de los macabeos. De ahí se levantan los fariseos, que eran aquellos que se levantaron contra los seleucidas y se levantaron para establecer la independencia de Israel.
De tal manera que los fariseos tenían a los romanos como sus enemigos declarados. Pero los herodianos eran judíos que compaginaban o tenían cierta tratos con los romanos. Los herodianos eran el partido liberal, el partido fariseo podía ser el partido conservador. Entonces eran totalmente opuestos en el Sanedrín y a la hora de las decisiones. Pero aquí se comienzan a poner de acuerdo para destruir a Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Que podamos dejar a un lado nuestras convicciones por hacer el mal al prójimo. Tremendo esto que nos describe Marcos en este punto y que Mateo pues sencillamente dice que tuvieron consejos para destruirle. Ahora bien, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos, esta es la primera, de Mateo, perdón, estamos estudiando Mateo, esta es la primera vez que se dice que los fariseos planearon matar a Jesús. Hasta ahora se había hablado de esa oposición, de esas acusaciones y todo lo demás, pero aquí ya hablan de destruirle, de matarlo, y es la primera vez que estos religiosos toman este tipo de actitud ya prácticamente criminal. Y veremos que esto va a ir creciendo. Esto lo hemos visto, lo hemos estado viendo ya desde varios capítulos atrás, cómo la oposición cada vez es mayor. Ahora, como último pensamiento de este pasaje, definitivamente tenemos que estar muy mal si nos importa más ganar una discusión teológica que hacer el bien al prójimo. Ojalá que no caigamos nosotros en estos errores que caían estos religiosos, de por ganar una discusión teológica que a veces que yo pienso así y yo soy el que tengo la razón, caigo en enemistad con otra persona o prácticamente llego al punto de pelearme con ella. No debemos caer en estos errores. No debemos poner nuestro orgullo por encima del amor al prójimo. Estos fariseos definitivamente estaban muy mal. Nosotros debemos tomar el ejemplo totalmente contrario, que es el que nos da Jesús. Eso para terminar esta sección. Y llegamos entonces a los versículos 15 al 21 de Mateo 12. Vamos a entrar en ellos. Dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Antes de continuar con este pasaje, anota que hay un paralelo del mismo en Marcos 3, 7 al 12. Y de hecho el texto de Marcos es más amplio. Marcos 3, 7 al 12 sería paralelo con este pasaje que estamos leyendo en Mateo 12, 15 al 21. Aquí vemos que Jesús estaba consciente de las intenciones homicidas de sus enemigos. Dice, sabiendo esto Jesús. Recuerda que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Puede ser que a veces lo escuchara, puede ser que alguien por ahí se lo dijera, pero a veces él sencillamente, el Espíritu Santo le revelaba lo que había en las intenciones de sus enemigos o de otras personas que se acercaban a él. Y por otro lado, él se aparta porque él sabía el tiempo, que el tiempo de su partida de esta tierra aún no había llegado. Él no se apartó por miedo, él se apartó porque sabía que todavía no era el tiempo para su partida, para que lo llevaran a la cruz. Y de hecho tenía otros lugares que todavía tenían que recibir su palabra, recibir su ministerio. Así que él no iba a desperdiciar su tiempo ahí con estos fariseos. Y él hace, de hecho, lo que él le había indicado a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 10, 14, dice que cuando les envió a aquella comisión, ¿recuerdas? En Mateo 10, 14 dice que si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Eso mismo él les había instruido a sus discípulos, eso mismo él hace. Si lo rechazan, sencillamente él
va a otros que sí quieran recibir el mensaje de salvación. Y aquí es importante aprender de Jesús que no hay que confundir la temeridad y la imprudencia con el valor y el coraje. No es que yo soy el más valiente y yo voy contra ellos porque no me van a ganar. No, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes y sencillamente, si aquí hay una oposición que no quiere oír el mensaje, vamos a otro lugar donde sí lo reciban. No hay que ir a contracorriente en ese sentido. Ciertamente, no es que le tengamos miedo al hombre de que no podamos hablarle, pero si no quieren recibir el mensaje, vayamos a donde sí quieran recibirlo y sea de mayor provecho. Y Jesús, aquí, sin caer en la temeridad y la imprudencia, se aparta a otros pueblos. Dice, y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Ah, fíjate que a donde él iba, la gente le seguía. La gente seguía a Jesús porque a la gente le gusta la gente honesta, la gente verdadera, la gente que le da un mensaje que sea de verdad. Por eso la gente lo seguía. La gente, sí es cierto, hay muchos engañadores que están por ahí siendo seguidos pero tarde o temprano se dan a conocer. Como dijo Abraham Lincoln, se puede engañar a todo el mundo parte del tiempo o se puede engañar a parte del mundo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tarde o temprano, el engañador se da a conocer por sus obras. Pero Jesús, a donde iba, la gente lo seguía porque hablaba como quien tiene autoridad. Y él seguía acompañando su predicación con las sanidades, que por un lado bendecían al pueblo, que lo necesitaba, obviamente, los enfermos, y testificaban, recuerden que eran señales de que él era el Mesías, testificaban de que él era el Mesías. Los milagros de Jesús tenían propósito. Él no era un showman que andaba por ahí haciendo estos alardes de poder para que lo alabaran, no. Él lo hacía primero por misericordia a las personas necesitadas, pero sobre todo porque esa era la forma como las personas iban a creer definitivamente que era el Mesías y él sabía que lo necesitaban, por eso lo hacía. Ahora, Jesús no buscaba fama. Fíjate que él dice que le pedía que no le descubriese, o sea, no estuvieran divulgando aquello, porque primero él no estaba buscando fama. Él estaba haciendo una misión enviada del Padre. Eso era lo que estaba haciendo, no ganando un concurso de popularidad. Segundo, no deseaba promover un movimiento político tras él, porque si comenzaba a correrse la voz de que había un maestro que estaba haciendo milagros y estaba multiplicando panes y sanando a todo el mundo, se iba a levantar un movimiento político para que liderara una revolución en contra del gobierno romano detrás de él. Y él no vino a eso, a levantar una revolución humana y no quería generar más oposición que precipitar antes de tiempo su muerte, porque sabía que había un tiempo para aquello. Así que él no iba a generar por medio de un movimiento demasiado fuerte que aquello se adelantara. Él conocía su tiempo, como nosotros debemos conocer cuál es el tiempo de Dios para la labor que el Señor nos ha mandado y no estar adelantando ni retrasando esos tiempos. Entonces Jesús tenía muy claro todo eso, por eso él en este momento sencillamente hacía la obra que el Padre le envió a hacer, pero no andaba haciendo aspavientos ni haciendo demostraciones de que él era más poderoso que otros, sino que sencillamente sus hechos hablaban por sí solos y por eso la gente le seguía. Bueno, vamos a detenernos aquí por hoy porque ya el tiempo se agota. Vamos a continuar en este punto en la próxima ocasión, así que no pierdas el hilo del texto, manténlo allí y medita en lo que hemos conversado, repasa el texto y hasta la próxima ocasión, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.